¿Cómo estamos, jóvenes? ¿Todos estamos listos ya? ¿Estamos listos? Correcto, correcto. Ah, pues. ¿Quién me ayuda ahí a leer, por favor? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Dónde, ingeniero? Aquí, aquí. Regla de las cadenas. De la cadena. Ajá. De la cadena, sí, perdón. Si Y es igual a F, permítame, que no veo bien, permítame. Si Y es igual a F de U, U es igual a G de X. Y si derivada de Y sobre derivada de U es igual, y derivada de U sobre derivada de X existen, entonces la función compuesta definida por Y de F de X, perdón, F de G de X tiene una derivada dada por derivada de Y sobre derivada de X igual a derivada de Y sobre derivada de U, y ahí, ¿cómo se dice? Multiplicada. Multiplicada por derivada de U por sobre derivada de X igual a F de U, F prima Prima. F' de de U, U por G' de U, prima de ¿verdad? U, Que es lo correcto, mismo que igual, F' de G de X por G' de X, ¿verdad? Gracias, jovencito. Bueno, a este proceso que está acá le vamos a llamar la regla de la cadena, joven. Para que ustedes entiendan mejor cómo funciona esta regla de la cadena, jóvenes, vamos a derivar desde afuera para adentro. Aquí vamos a derivar desde afuera para adentro. ¿Qué significa esto? Mire, con este que está aquí, ¿qué significa? Vamos a tener una función compuesta con otra función, con composiciones de funciones. Entonces, al componer las funciones, vamos a tener la derivada de lo de afuera, ¿sí? Derivada de lo de afuera, por la derivada de lo de adentro, ¿sí? Esto es lo de, primero vamos a derivar lo de afuera y después vamos a derivar lo de adentro. Para que ustedes tengan una mejor noción, vamos a ver qué es esto de componer funciones. Para que ustedes tengan una noción de esto, de lo que estamos hablando, vamos a hablar de componer las funciones. Mira. Acá, estamos acá, miren. Si yo tengo sea, eh, sea, por ejemplo, vaya, si yo les dijera así la función compuesta sea, y igual a seno de u, esta, y sea u igual a tangente de x, tangente de x. Tenemos dos reglas de la cadena aquí, ¿verdad? Esta es la regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, esta regla de la cadena, jovencitos, que estamos trabajando acá, esta es la regla de la cadena, sea U, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo quiero calcular, recuerde que esta Y depende de U, ¿verdad? Mire, esta Y depende de U y esta U depende de X. Entonces, si yo quiero calcular la compuesta F, ¿sí? F, mire, quiero calcular la compuesta F compuesta con perdón, Y compuesta con U. Y compuesta con U, esta es exactamente, se escribe así, mire, Y compuesta con U. Y acá se escribe así, ¿ve? Esta es la función compuesta, ¿verdad? Se escribe de esta forma, miren.
y compuesta con u de x, que es lo mismo que yo tenga y adentro de esta u de x, ¿miren? U de x. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cada elemento que voy a tener en y aquí le voy a poner otra cosa para que lo miren mejor, ¿verdad? Más u, le voy a poner u menos 1, miren, así, para que quede mejor. Entonces, si yo tengo y compuesta con u de x igual a y de u de x, entonces quiere decir que esto que está acá, cada elemento de acá, lo voy a cambiar por su equivalente. Entonces, ¿qué significa esto? Mire, que yo tengo, mire lo que voy a hacer. Yo tengo y. ¿Quién es y? Seno de u, ¿miren? Seno de u de x. Y después más u de x, esta es la composición, menos 1. Ahora, ¿quién es u de x? Entonces tengo que pasarlo a la otra variable, que sería seno de u de x. Yo ya sé que u de x es tangente de x. ¿Miren? Tangente de x. Y que sería menos u de x es tangente de x. Menos 1. A esta función que resultó, la función resultante, a esta función resultante, que sería esta parte de acá, a esta función se le llama la función compuesta. Entonces, jovencitos, la función compuesta, aquí la función compuesta, y de u de x, ¿verdad? Y de u de x es esta que está aquí. A esta función se le llama función compuesta. Esa es la función compuesta. A esta que depende solo de x. Entonces, si yo tengo esta función compuesta, yo lo que quiero es calcular la derivada. Entonces, vaya, si lo que quiero yo es calcular la derivada de toda esta función. De toda la función, lo que quiero es calcular la derivada. Entonces, mire, yo voy a tener, para que nosotros miremos la regla de la cadena, imagínense que yo quisiera, si yo tengo esto para la regla de la cadena, solo vamos a trabajar, suponga, para la regla de la cadena, suponga, mire que vamos a tener una función así. Yo voy a tener y, voy a poner f, para que tengamos otra letra, f de u, mire, f compuesta con g, que esto es f de g, mire, f de g en términos de x, y esta función, la que voy a tener va a ser el seno, y le voy a poner aquí la tangente de x. ¿Qué significa esto? Significa que voy a tener que calcular la derivada de una función que está compuesta, ¿verdad? Quiere decir que el seno está compuesta por la tangente de x. Si yo quisiera calcular la derivada de esto, ¿sí? Yo lo que quiero es calcular, ¿sí? Para calcular la derivada, tendremos que miren, para calcular la derivada de esto, mire, vamos a tener que la derivada
que nosotros hemos estado utilizando, mire, la derivada con respecto a X de la compuesta F compuesta con G es igual a la derivada, mire, es igual a la derivada de F o G de X, que es exactamente la derivada de del seno por la tangente de X. El seno por la tangente de X. ¿Estamos hasta acá, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Hola? ¿Estamos, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces mire lo que va a pasar acá. Mire lo que va a pasar acá. Hay una función que está fuera. La regla de la cadena es la función que está afuera por la función que está adentro. ¿Quién es la que está afuera aquí en este caso? ¿Cuál es la función que está afuera? Vamos de afuera para adentro. ¿Quién es la función que está afuera? La función que está afuera, ¿quién es? Vamos de afuera para adentro. ¿Quién es la función que está afuera? ¿Jóvenes? ¿Cuál es la función que está afuera? D de X seno tangente de X. No, la función que está afuera, acá en esto que está aquí, esta es mi función que estoy derivando. ¿Cuál es la función que está afuera? Miren, jóvenes, la primera que usted lee, ¿quién es la primera que usted lee? La función primera que usted lee de esto que está aquí. ¿Cuál es la función primera que lee? Seno. El seno. Entonces, la función que está afuera es el seno. El seno. Entonces, usted tiene que derivar primero el seno. Entonces, usted me dice, ¿cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es la derivada del seno? Pues el coseno. El coseno del argumento. ¿Y quién es nuestro argumento? Es la tangente de X. Ahora, este es el primer bloque. Ahora, esto lo tiene que multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Y quién es lo de adentro? Es la tangente de X. ¿Miren? Derivada de lo de afuera. Este es lo de afuera, miren. Derivada de lo de afuera, lo voy a escribir en rojo. Y luego derivada de lo de adentro. ¿Sí? Derivada de lo de adentro, miren. Derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Derivada de lo de afuera, copio su argumento y derivo lo de adentro. Ahora, esto va a ser igual a, sigo copiando coseno de la tangente, aquí ya no le pasa nada. Entonces, acá viene la parte que es la derivada de la tangente, multiplicándose, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de la tangente? Pues nosotros ya sabemos que es la secante cuadrado, ¿verdad? Vamos a tener la secante al cuadrado, de secante al cuadrado de X. Y esa que está ahí sería la derivada utilizando la regla de la cadena. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen preguntas? Jóvenes, No, ingeniero. ¿estamos claros entonces? Ahora vamos a ver otra entonces. Así quisiera calcular la derivada. Yo tengo la función f
no la voy a poner compuesta, f de x igual a esta función. A esta función, yo quiero calcular la derivada de esa función. X al cuadrado más 1 menos coseno de x a la 5. La pregunta es, ¿cuál es la función que está afuera? ¿Cuál es la función que está afuera, jóvenes? X al cuadrado. ¿Seguro? El 5 creo que es. Es la potencia, vamos de afuera para adentro, entonces la potencia es la que está afuera, la potencia. Mire, voy a poner y voy a dejar claro acá para que todos tengan eso. Reglas de orden de precedencia. ¿Sí? O prelación, ¿verdad? O prelación. ¿Sí? Orden de precedencia de los operadores. Primero, así va a ir, ¿ves? Primero es la división. Primero, la división. Primero la división, que sería el operador divisor, ¿verdad? Que aquí lo voy a poner. Segundo, es el producto o potencias. Es el producto, ¿verdad? Tercero, sumas o restas. Esto es la suma o la resta. Esta es la precedencia de operadores. Primero tiene que trabajarse la división. Después de la división tiene que trabajarse el producto o potencias. Después del producto o potencia es la suma o la resta. Ahora, en nuestro caso, aquí no hay divisiones. No hay división. Aquí no hay división. Entonces, el siguiente operador que sigue es la potencia. Entonces, tengo una potencia aquí. Para derivar esto, para derivarlo, yo tengo que, voy a ponerle f' de x, ya está compuesta. F' de x va a ser la derivada de todo esto que está aquí. Miren, la derivada de todo esto. La derivada de todo esto. Entonces, para derivar eso, yo necesito encontrar quién es el operador que está primero. Entonces, tengo que hacer el producto. Entonces, para eso tengo que derivar de acuerdo al producto. Entonces, ¿cómo derivamos las reglas de los productos cuando tenemos potencia? ¿Qué hacemos con las potencias? Entonces, había una regla que se llama la regla de las potencias. Esa regla de las potencias, ¿qué es lo que se hace? Bueno, simple. Como tengo una potencia acá, entonces lo que hago es que este número lo paso a multiplicar aquí abajo, el valor que esté por acá, ¿verdad? ¿Qué valor hay acá? Pues un 1. Entonces, ustedes se acuerdan de esta regla, ¿verdad? ¿Sí? Si yo quiero calcular la derivada
yo quiero calcular la derivada. Esta es la regla básica que ya hemos conocido. Si yo quiero calcular la derivada de x a la n, de x a la n, esto es nx elevada a la n menos 1. Entonces, esta regla la vamos a aplicar acá. Es muy importante, ¿verdad? Entonces quiere decir que el 5 lo vamos a multiplicar por 1, sería 5. A la potencia de toda esta potencia, lo que voy a hacer es, mire, lo que está afuera por lo que está adentro. Le resto 1, sería 5 menos 1, por la derivada interna. Por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna de esto? ¿Quién es la derivada interna? Pues todo lo que está acá. Todo lo que está aquí adentro. Así se llama derivada interna. Es todo lo que está aquí adentro. Mira. ¿Sí? Derivo lo de afuera por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Derivada de todo esto que está aquí. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, jovencitos? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Ahora, como ya tengo todo esto, yo, mire, la derivada, ya derivé la potencia primero. De todo esto que está aquí es el argumento, todo lo que está aquí adentro es el argumento, que lo voy a cambiar de otro color, lo voy a poner de un color ahí azul. ¿Miren? Entonces, este es la derivada del argumento, lo que está aquí adentro se le llama argumento, ¿sí? O la derivada interna, ¿verdad? Como le quieran llamar, la derivada interna, la derivada de lo de adentro. Ahora, para derivar esta, nosotros ya sabemos cuáles son las reglas, entonces pongo igual, a esta parte de aquí no le hacemos nada, solo la copio. ¿Sí? Aquí le vamos a hacer la resta, ¿va? 5 menos 1, ya sabemos que es 4. Ahora, para la derivada de esta parte, esta ya la sabemos de un solo directa, ¿verdad? Como es una suma de funciones, entonces la derivada. ¿Cuál es la derivada de 2x? Perdón, de x a la 2, ya lo dije, 2x. La derivada de 1 es 0. ¿Y la derivada del coseno cuál es? ¿Cuál es la derivada del coseno? ¿Derivada del coseno, jóvenes? Menos n de x. Menos seno, mire, aquí va dentro otro paréntesis, menos seno de x, mire. Y ahí ya tengo la derivada. Por la regla de la cadena. Derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Siempre utilizando las propiedades o las reglas básicas de que hemos definido anteriormente. Si yo tengo f de x igual a esta parte de aquí, miren. Voy a poner aquí x seno de x y arriba voy a poner tangente de x. Aquí va a ir tangente de x al cuadrado a la 3 menos tangente otra vez de x. Bien. Estas son funciones de una función compuesta.
La función está compuesta con varias cosas acá. Tenemos la composición de las funciones, que está compuesta, las tangentes están compuestas, hay una división y hay varias cosas ahí. Pregunto, ¿qué es lo que tengo que derivar primero? Estoy afuera. ¿Y qué es lo que está afuera? La tangente. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está afuera? La tangente. ¿Seguro? ¿Alguien más? ¿Qué es lo que está afuera? ¿Qué es lo que tengo que derivar primero? La tangente por X seno de X. Esto. ¿Qué es lo que está aquí afuera, jóvenes? Afuera, ¿qué es lo que tengo que derivar primero? ¿Cómo derivo esto? ¿Qué es lo que tengo que derivar primero? ¿Qué es lo que acabo de decir hace 10 minutos? Jovencitos. ¿Qué es lo que acabo de decir yo en estos minutos? ¿Qué se deriva primero? La división. La división. Entonces vamos a aplicar primero la regla de la división. Regla de la división. Entonces, si aquí hay una división, entonces primero tengo que hacer la regla de la división. Si hay una potencia, y hay una, aquí hay una potencia, mira, ¿sí? Aquí hay una potencia. Pero yo no voy a derivar la potencia, voy a derivar primero lo que está afuera, que es, recuérdese, eso tiene que tenerlo en su mente. Primero las reglas. Utilizar primero la división, después la potencia, después la suma y las restas. Entonces, y ya después se va a ir generando, después voy a ir multiplicando internamente, ¿verdad? Entonces, primero es la división. Entonces, para derivar este fenómeno, miren, yo voy a tener que f' de x va a ser igual. Aplico la regla de la división. Miren, me dice que es dice que es la primera al cuadrado, la de abajo, ¿verdad? Seno de x elevado al cuadrado. Ahora arriba sería la primera, seno de x, por la derivada de la segunda. Por la derivada de la segunda. Derivada de la segunda. ¿Y quién es la segunda? Pues todo esto que está aquí, ¿eh? Menos la segunda por la derivada de la primera. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí. Entonces, ya teniendo todo esto que está acá, ahora solo me resta derivar lo que dice d de x. Entonces, solo me resta derivar esto y esto de aquí, miren. Ya solo me va a interesar esas partes. Las otras partes solo las tengo que copiar, ¿verdad? Entonces, ahora solo me interesa estas partes de aquí. Ahora, viene, dice usted, las puede hacer aquí internamente o las puede hacer en aparte, ¿verdad? Pero nosotros la vamos a ir haciendo internamente. Es lo que va a pasar acá. Igual, solo vamos a ir viendo lo que tenemos que derivar. Entonces, en este caso que está aquí, miren, en este caso que está aquí,
Bueno, lo vamos a hacer aparte para que usted vaya viendo, lo podemos hacer aquí también seguido, ¿verdad? Pero este está bien grande, entonces lo vamos a trabajar aparte. Entonces, esta parte la vamos a trabajar nosotros aparte, ¿verdad? Vamos a poner por acá, mire, aparte, la derivada de eso. Y después voy a ver el resultado. Y ese resultado que está acá es el que vamos a escribir acá. Ahora, viene acá, la derivada de esto. Ya dejemos este cociente que está acá, veamos acá la derivada. ¿Cuál es la función que está afuera ahí, jóvenes? ¿Cuál es la función que está afuera? Primero evalúo, ¿hay divisiones? No, no hay divisiones. ¿Hay potencias? No hay una potencia aquí afuera, extrema, ¿verdad? Que esté afuera, no hay. Entonces, ¿hay sumas y restas? Tampoco. Entonces, ¿cuál es la función que está afuera acá en este caso? La función que está afuera, ¿cuál es? La función que está afuera de acá de todo esto, ¿cuál es? Tangente. La tangente. Bueno, entonces tengo que derivar la tangente primero. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Nosotros ya sabemos que es la secante cuadrado, ¿verdad? Secante cuadrado, nosotros ya sabemos que es la secante cuadrado. ¿Sí? La secante cuadrado. Secante cuadrado. Copiamos el argumento, que este no lo hemos derivado, no hemos hecho nada con él. ¿Sí? El argumento lo copiamos. ¿Sí? Este lo copiamos. Ahora por la derivada interna, ¿qué es lo que copiamos? La derivada interna, que sería la derivada de esto. ¿Sí? Derivada interna. Sería la derivada de x a la 3 menos la tangente. Esa es la derivada interna. Derivada de lo de afuera por derivada de lo de adentro. Derivada de lo de afuera por derivada de lo de adentro. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de todo esto? Lo único que me interesa de todo esto es derivar esto ahora. Eso es lo que me interesa, derivar esto. Y esto solo lo voy copiando. Entonces, para derivar estos jovencitos, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren, solo lo copio. Este solo lo copio. Y ahora voy a derivar esto. Pero la derivada de esto es la derivada de una resta. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Derivada de x a la 3, jóvenes. Jóvenes, la derivada de esto. 3x a la 2. 3x a la 2 menos la derivada de tangente, ¿cuál es? Derivada de la tangente. Secante cuadrado. Secante cuadrado. Secante cuadrado de x. ¿Sí? Aquí ya la tengo derivada. Entonces, esta resultante que está aquí, esta, es la derivada que yo quiero, ¿verdad? Que es la derivada que va a ir acá. ¿Miren? Ahora, lo que me resulta es, me hace falta, es la derivada de esto. ¿Miren? ¿Qué es lo que va a ir acá? Entonces, esa derivada la puedo hacer aparte. La voy a hacer acá. Entonces, la derivada de x por seno. Y esta derivada usted ya sabe hacerla porque son las reglas. Es un producto. Sería la primera por la derivada de la segunda. ¿Quién es la derivada del seno? Pues el coseno de x. Más la segunda, que sería el seno de x, por la derivada de la primera, que sería el número 1. Porque es la derivada de x, ¿verdad? Entonces, esta ya la tengo acá. La derivada, solo la subo y la copio aquí. Y esta que está aquí, esta
es la derivada de esta función. ¿Vale? Toda esta que está acá, toda esa que está señalada, es la derivada de la función que está ahí arriba. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen preguntas? No. ¿Estamos claros entonces? ¿Estamos claros? Carmen. Hola, Carmen. Sí, ingeniero, sí. Erling. David. Sí, sí. Acabo de llegar, pero bueno. Bueno, ponete las pilas entonces. Es que está mala mi red. Bueno, vamos a ver. Gustavo. Hola, Gustavo. Sí. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a ver otro entonces. Si yo quisiera calcular la derivada de f de x igual está bonita ese, ¿verdad? Pero antes de esto, agregamos dos funciones nuevas. Estas dos funciones nuevas, jovencitos, son bien bonitas. Mire. Son bien bonitas. Yo voy a tener y igual al logaritmo natural de u. ¿Vale? U de x. Logaritmo natural de u de x. Entonces, y prima es, mire cuál es la derivada del logaritmo. Entonces derivamos lo de afuera, mire. La derivada del logaritmo es así, mire. Es 1 sobre el argumento, que sería u de x, multiplicado por la derivada de u de x. U de x. Vamos, esa es la nueva regla que usted tiene que ir a aprenderse, la derivada del logaritmo natural. Esta función es la función logaritmo natural que estamos ingresando otra función logaritmo natural que para que usted la vaya conociendo, y necesitamos ingresar esta otra función que sería la función exponencial elevada a la u de x. U de x es otra función que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces vamos a tener que su derivada es
exactamente la misma e a la u por la derivada de x de u de x. Mire. Estas dos son las nuevas funciones. Estas dos son las nuevas funciones que vamos a estar agregando al repertorio de funciones conocidas. Entonces, la función logaritmo natural y la función exponencial. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, antes de ver aquella, por ejemplo, si yo quisiera calcular, si yo tengo la función y igual al logaritmo natural del seno de x, por ejemplo, logaritmo natural del seno de x, su derivada, entonces su derivada, mire, y' sería, entonces, mire, siempre la regla de la cadena, ¿va? La derivada de lo de afuera es la derivada del logaritmo natural, entonces la derivada del logaritmo natural nosotros ya sabemos que es 1 sobre el argumento. ¿Quién es el argumento? Pues seno de x por la derivada del seno de x. Entonces, en este caso, ¿sí? Mire, aquí lo voy a poner. En este caso, lo voy a poner entre paréntesis, ¿verdad? En este caso, u es igual al seno de x. ¿Sí? Y ya teniendo esto, jovencitos, para la derivada, ya teniendo esto, lo que me va a quedar solo va a ser esto, ¿verdad? La división. Y ahora la derivada del seno, que ustedes ya saben que la derivada del seno es el coseno. El coseno de x. ¿Estamos claritos con eso, jóvenes? ¿Está clarito eso? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ahora, para la exponencial, mire para la exponencial. La exponencial, si yo tuviese y igual a e elevado a la, por ejemplo, x al cuadrado, ¿ve? Menos x más 1. Entonces, la derivada de esto, y', entonces y', es exactamente igual por la derivada del exponente, ¿verdad? La parte interna, ¿verdad? Por la derivada del exponente. Sería la derivada de esto. Miren, a la derivada de esto. Ahora solo nos restaría derivar lo que dice d de x. Eso es lo que nos restaría derivar. Y ustedes me van a ir diciendo, esto es igual a esto multiplicado por, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Pues 2x. La derivada de menos x es menos 1 y la otra es 0, ¿verdad? La derivada de este es 0. Entonces, ahí tendríamos la derivada de la función exponencial. Aquí u es lo que está arriba de la potencia. U es lo que está arriba. Esa es la función de u. Recuerde que es la exponencial es la misma, la derivada es igual por la derivada interna, que sería la derivada de la u, ¿verdad? En este caso está funcionando de u aquí. La derivada de e a la u, y' es e a la u por la derivada de u, que es la derivada interna. A esto se le conoce como la derivada interna, ¿verdad? A u es lo interno.
Y esto que está aquí, este u de acá con el logaritmo, es el interno. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? Por ahora no es. Pues vamos acá entonces. Miren. Acá. Estamos calculando la derivada de esto que está aquí. La derivada de eso, jovencitos. Ahora viene, ¿cuál es esa derivada? F' de X es igual. ¿Qué es lo que está afuera? ¿Qué es lo que está afuera? De afuera para adentro. ¿Qué es lo que está afuera? ¿Qué es lo? El exponente. El exponente. Entonces, lo que tengo que derivar primero es el exponente. Entonces, al derivar el exponente, nosotros ya sabemos que este 6 va a bajar acá y a la potencia le restamos 1. Por la regla de la cadena me dice que es por la derivada interna. Por la derivada interna. Perdón. Por la derivada interna de dx. Por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? Pues eso que tenemos ahí. Derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Ahora lo que me resta es derivar esto que está acá, ¿verdad? Esto que está acá me toca derivarlo. Pero ustedes saben por la regla de los exponentes que 1 sobre x al cuadrado, esto yo lo voy a borrar y lo voy a escribir para no utilizar la regla del cociente ahí. Vamos a utilizar la regla del cociente, pues. Vamos a utilizar la regla del cociente. X elevado a la 2. Utiliza la regla del cociente. Para recapitular. Bueno. Entonces, acá ya lo tenemos. Esta parte de aquí solo la copio. Esta parte solo la copio. Y acá le puedo restar que sería la 5. Ahora la derivada, usted sabe que esta derivada es implementando las reglas básicas, ¿verdad? Entonces aquí primero, como hay sumas, entonces primero voy a derivar las sumas. ¿Qué me va a quedar? Aquí primero tengo que derivar esto, después esto, después esto. Entonces aquí me quedaría la derivada con respecto a X de la primera, ¿verdad? Voy a plantearlo de la primera, que sería esta que está acá. Ahí sería más la derivada. A ver, dos derivadas ahí. La derivada del coseno de X menos la derivada de e a la x al cuadrado. Mira. Entonces le repartimos la derivada a cada uno de ellos y lo derivamos, ¿verdad? Ahora el siguiente paso a realizar es, miren, y aquí me va a quedar, jóvenes, la derivada vamos a utilizar para la regla del cociente, ¿verdad? Entonces la regla del cociente me dice que es la de abajo, que sería x al cuadrado, y aquí le voy a poner un paréntesis para que usted lo pueda anotar. X al cuadrado va a estar elevado al cuadrado, de ahí sería la primera, que es esta, por la derivada de la segunda, sería la derivada del número 1,
menos 1, la segunda, por la derivada de la primera, que sería la derivada de el x al cuadrado. Ahora ya tenemos esto. Ahora va a ir más, aquí aparte, más Ahora la derivada del coseno ya sabemos que es menos seno. Menos seno de x. Y ahora menos, el último, la derivada de e a la x menos 1, nosotros ya sabemos que es exactamente la misma, multiplicada por la derivada del argumento, ¿verdad? Que sería la derivada de esto, la derivada de x menos 1. ¿Sí? De x menos 1. Entonces, todo va a ser igual. Esto que está acá, solo lo copio. Esta parte de aquí solo la copio, porque aquí no tiene nada de... Esto solo lo voy copiando. Ahora, voy a ir viendo acá, mire. El siguiente paso. Esto que está aquí, mire. Entonces, yo ya lo tengo esto que sería... Ustedes lo vean. Aquí sería... Bueno, lo voy a copiar. Acá, mire, esto. Esto está acá. Lo voy a copiar. Sí, está bien ahí. Esto. Entonces, usted ya sabe que la derivada de 1, ya sabe que es 0. Y aquí la derivada de x al cuadrado, usted ya sabe que es 2x. Y ahora aquí va a ir menos el seno de x, porque más por menos da menos, ¿verdad? Y ahora quedaría menos la exponencial lo copiamos y solo vamos a derivar lo que está acá, que sería x menos 1. Pero ¿quién es la derivada de x? Pues 1. Y la derivada de 1 es 0. Y ahí tenemos la derivada. ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas, jovencitos? ¿Tenemos preguntas? Todo Noli. claro, ingeniero. Está clarito, ¿verdad? Bueno, si ustedes ven, acá hay otras cosas importantes también que vamos a trabajar nosotros aquí con la regla de la cadena, para que ustedes vayan viendo la regla de la cadena. Es bien importante conocerla porque esto es lo que vamos a estar trabajando durante mucho tiempo, ¿verdad? La regla de la cadena. Esta regla de la cadena. Vamos a ver otro. Este es el último para que después vayan vamos a hacer foro hoy, ¿verdad? Vamos a ver acá. Voy a enseñarles esto mejor, para que ustedes vean las equivalencias de estas cosas. Bueno, vamos a ver este ejemplo.
Está acá. Tengo x a la 3 menos x a la 2 elevado al cuadrado. Vamos a ver. Si yo le aplico la regla de la cadena, jóvenes, si yo le aplico la regla de la cadena, ¿cómo me quedaría f' de x? ¿Qué es lo que tengo que derivar primero? De x, ¿eh? ¿Cuál es la función que está afuera? ¿Cuál es la función que está afuera, jóvenes? Jóvenes. ¿Cuál es la función que está afuera? El exponente. El exponente, entonces derivamos el exponente como siempre, ¿verdad? Sería 2, aquí, 2. Sería 2 elevado a la 2 menos 1 por la derivada interna. Por la derivada interna, que es la derivada de lo de adentro. De esto que está acá es la derivada interna, ¿verdad? Ahora, esto que está aquí, jóvenes, solo vuelvo a copiar esto. Esto. Y aquí va a quedar a la 1. Y esta otra parte de acá, ustedes me dicen que es la derivada de x a la 3. ¿Sí? La derivada de x a la 3. Aquí está, porque es una resta, ¿verdad? Entonces sería, la derivada de x a la 3 sería x a la 2, 3x a la 2, menos la derivada de x a la 2 sería 2x. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? La derivada sería 2x, sería x a la 3 menos x a la 2 por esto que está aquí. 2 veces eso, ¿verdad? Ahora, miren lo que quiero que miremos. Por el método clásico, que hemos estado trabajando, esto para derivar esto, ¿sí? Para derivar esto que está acá, el método clásico f', esto lo que tendríamos que nosotros hacer era, si no sabíamos la regla de la cadena, lo que quiero que ustedes miren la regla de la cadena, lo que teníamos que haber hecho es d de x, como tengo potencias, entonces esta potencia a la 2 significa que lo que está dentro está multiplicado 2 veces. ¿Sí? Eso es 2 veces, la potencia a la 2, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar acá, ¿qué es lo que hay acá? Es un producto de funciones. Entonces, lo que voy a hacer es la regla del producto. Sería la primera, miren, esto que está aquí, la primera, por la derivada de la segunda. Miren, derivada de la segunda. ¿Sí? Más la segunda, que es exactamente la misma, por la derivada de la primera. ¿Vale? Entonces, eso era lo que tendríamos que hacer en el caso de utilizar las reglas básicas del producto. Y acá viene, dice usted, bueno, acá solo voy a copiar esto. ¿Y cuál es la derivada de esto? ¿Sí? La derivada de x a la 3 menos x a la 2, nosotros ya la tenemos acá, ¿verdad? Ya la habíamos hecho. Usted ya la puede hacer también directamente, ¿verdad? Sin tanta cosa. ¿Sí?
3x a la 2 menos 2x. Ahora, más el otro bloque, ¿qué le quedaría? Pues exactamente el mismo, ¿verdad? Porque es la misma derivada. Exactamente el mismo bloque. Exactamente el mismo, porque aquí ya el otro, esta sería la derivada de esto, y aquí esto y la derivada de esto, que la sería la misma. Ahora la pregunta es, miren, si se dan cuenta, esto es exactamente esto. Y entonces, ¿a qué es igual? A dos veces lo mismo. ¿Sí? Si yo tengo ustedes, si usted tiene, miren, si usted tiene acá, vamos a ver, si usted tiene x más x, esto usted sabe que es x más x, usted sabe que esto es 2 veces x, que lo sumamos. Entonces aquí lo que hacemos es que sumamos esto, ¿sí? Sumamos este término, que es exactamente a este, entonces lo que mismo que tengamos 2 veces esto. Ahora viene la pregunta, esto que tengo aquí por el método clásico es igual a esto. Pregunto, ¿son iguales? Jóvenes, ¿son iguales? Sí. Bueno, entonces la regla de la cadena es una regla que es equivalente, nomás que el procedimiento es más expedito en el hecho de que usted puede resolverlo de forma directa. Entonces la regla de la cadena también es una extensión de las reglas básicas, ¿verdad? De las reglas clásicas. Entonces la regla de la cadena es una extensión, ¿sí? No es algo nuevo, es lo mismo, nomás que lo estamos viendo desde otro punto de vista. ¿Estamos claros, jóvenes? Para el foro de hoy, y voy a subir esto. Para el foro, calcular la derivada de, entonces aquí la voy a poner, f de x igual está bonito, ¿va? ¿Qué opinan de ese? Está bonito, ¿va? Sí, hombre, qué bonito. No, hombre, dígalo como el apóstol mejor. Como el apóstol. ¿Qué dice el apóstol? Componente, dice. No, hombre, otra cosa que dice ahí, de para bonito. ¿Qué dice el apóstol? Calindo, dice, calindo. Bueno, jovencitos, ahí va a estar en el tercer parcial, ahí donde dice la parte del foro del tercer parcial, ahí va a estar, ¿verdad?
en la semana, esta es la semana 10. Entonces ahí en la semana 10 va a estar el foro, ¿verdad? Si no tienen preguntas, jóvenes, si no tienen preguntas, entonces los vemos el martes. Si no tienen preguntas, nos vemos el martes entonces, jóvenes. ¿No tienen preguntas? Recuérdese, el foro es hasta las 12, ¿verdad?